Hola muchachos, ya vimos en clases anteriores la capacidad de los átomos de compartir sus electrones a través de enlaces covalentes. Toda reacción química implica la ruptura de enlaces y la formación de otros nuevos. En una molécula orgánica, como hemos dicho, esos enlaces son generalmente covalentes y su ruptura puede ser de dos formas. Homolítica, es decir, que cada átomo que se separa retiene un electrón de los dos que constituyen el enlace, formando radicales libres. Heterolítica, donde uno de los átomos separados se lleva los dos electrones que constituyen el enlace. Cuando un carbono consigue conservar los dos electrones, el ion resultante recibe el nombre de carbanión. Y en cambio, cuando los pierde, se les denomina carbocatión. Es más frecuente la formación de un carbocatión que de un carbocanión. Es normal en las reacciones de la química orgánica llamar sustrato y reactivo a las distintas sustancias que participan en las reacciones. Hay diferentes tipos de reactivos. Reactivos nucleofílicos son los reactivos que tienen algunos de sus átomos con una alta densidad de carga y fuertemente atraídas hacia el núcleo. Reactivos electrófilos son reactivos con alguno de sus átomos de poca densidad electrónica, por lo cual se sienten más atraídas hacia los electrones. Es importante tener en cuenta que en una reacción orgánica siempre es el nucleófilo quien ataca al electrófilo, movimiento que se indica con una flecha. Existen distintos tipos de reacción, entre ellas se destacan las reacciones de adición. Se conocen como reacciones de adición a aquellas donde dos átomos que se encuentran unidos a través de enlaces dobles o triples se han roto o se unen a otros tipos de átomos a través de enlaces simples. Estas adiciones pueden ser nucleófilas o electrófilas. Reacciones de eliminación. Las reacciones de eliminación son en las cuales la molécula que forma un sustrato sufre una pérdida de dos átomos o grupos de ellos que se encuentran enlazados a su vez a dos átomos de carbono adjunto, formándose entre ellos un enlace tipo pi. Son las reacciones contrarias de la adición. Reacciones de condensación. Estas reacciones suceden cuando dos o más de las moléculas orgánicas se enlazan a través de una eliminación molecular. Reacciones de polimerización. Estas reacciones tienen una alta importancia en la práctica, pues dan lugar a la formación de sustancias poliméricas, es decir, moléculas con un gran tamaño, resultantes de unir muchas moléculas en una sola, que por lo tanto será más compleja. Ustedes se preguntarán, ¿y de qué sirve todo esto? Bueno, la importancia de la química orgánica reside en que el 95% de las sustancias químicas conocidas son compuestos del carbono. Todos los compuestos responsables de la vida, ácidos nucleicos, proteínas, enzimas, hormonas, azúcares, lípidos, etc., son sustancias orgánicas. El proceso de la química orgánica permite profundizar en el esclarecimiento de los procesos vitales y la industria química. Fármacos, polímeros, pesticidas, herbicidas, etc. juegan un papel muy importante en la economía mundial e inciden en muchos aspectos de nuestra vida diaria con sus productos. Debido a que las moléculas poseen una estructura tridimensional, para poder representarlas de forma más adecuada existen formas de proyección desde distintos ángulos que tratan de explicar mejor su conformación. Proyección en cuña. La molécula se observa de lado en su conformación normal y se utilizan líneas para representar los enlaces que coinciden con el plano del papel. Los que se proyectan sobre el mismo hacia el observador se representan por medio de una cuña entera y los que se dirigen hacia atrás del papel, es decir, que se alejan del observador, se utilizan con una cuña discontinua. Proyección de caballete. La molécula se observa desde un ángulo superior que le da una mejor perspectiva. Proyección de Newman. La molécula se observa desde el frente a lo largo del eje que une ambos átomos de carbono centrales. Los enlaces del carbono frontal se representan como en la figura A y el carbono posterior como en la figura B. Dentro de las distintas posiciones que pueden adoptar estos, existen dos que son las más características: la posición alterada y la eclipsada. Proyección de Fischer. La molécula se observa desde arriba y en ella los enlaces se proyectan con líneas verticales y horizontales en forma de cruz, donde las horizontales representan los ángulos que se acercan al observador, o sea, los que se levantan del papel, y las vértices representan los enlaces que se dirigen detrás del papel. Existen otras formas de representar estas fórmulas en perspectiva, como los modelos de bolas y varillas. Aquí las moléculas se representan como una estructura tridimensional, usando esferas de colores que representan los distintos átomos y varillas que las unen, las cuales disimulan los distintos enlaces entre los átomos. El modelo de bolas es una variante del anterior, el cual la unión entre las esferas se realiza directamente sin el uso de varillas. Se lo usa para representar moléculas voluminosas, ya que se reduce mucho el espacio, y el modelo de varillas, que se usa en los casos en que hay que ver con mejor detalle los distintos enlaces de una molécula. Con estas descripciones básicas de rupturas, reactivos y proyecciones, les será más fácil entender lo que su profesor o profesora les explicará en detalle a continuación.
Recuerden descansar bien por las noches y tener una alimentación sana para poner mejor atención y no quedarse dormidos en clases. ¡Nos vemos pronto!